Buenas tardes, estimados estudiantes, noches. Eh, Vamos a empezar la clase número 9 de Química General 2, sección B, impartida por el licenciado Walter Arnoldo de la Roca Cuellar, número de registro 2002-0176. Estamos grabando estas clases debido a la ausencia de estudiantes debido al paro por el fraude que se hizo para la elección de rector. Entonces, como constancia de cumplir con mi trabajo, pues estoy haciendo estas grabaciones. En este caso, pues estas grabaciones pueden servir, si en dado caso se puede regresar a la normalidad, serían clases asincrónicas. Bueno, entonces vamos a seguir en donde nos quedamos. Quedamos en viendo la unidad 3, lo que se refiere a equilibrio químico. Y lo que vamos a ver va a ser escritura de expresiones de las constantes de equilibrio. Bueno, ahí cuando nos quedamos en la clase 8. Bueno, entonces, el concepto de constante de equilibrio es fundamental en química, como veremos brevemente, en breve. Las constantes de equilibrio son la clave para resolver muchos tipos de problemas de estequiometría en sistemas en equilibrio. O sea, realmente el equilibrio pues nos sirve para lo que es el cálculo, ¿verdad? El cálculo ya sea de los productos, de los reactivos, etcétera. Para eso nos sirve en realidad. Bueno, por ejemplo, un químico industrial que desea obtener el máximo de rendimiento del ácido sulfúrico debe tener un conocimiento claro de las constantes de equilibrio de todas las etapas del proceso, desde la oxidación del azufre hasta la formación del producto final. Bueno, entonces se dan cuenta que por eso nosotros ya en la investigación o en lo que es la parte práctica de la química, pues necesitamos tener y conocer todas las reacciones que se dan en un proceso. Cada una de las reacciones va a tener diferente equilibrio y por supuesto analizando el mismo podemos nosotros mejorar su rendimiento. El fin a nivel privado o industrial pues siempre es alcanzar el mayor rendimiento del producto que nos interesa. Bueno, vamos a ver. Conocimiento de las constantes de equilibrio de ciertas reacciones en fase gaseosa ayudará a los químicos especialistas en la atmósfera a entender mejor el proceso de destrucción de la capa de ozono en la estratosfera. Se dan cuenta que aquí pues sería ya una persona especializada en medio ambiente. Sin embargo, como las concentraciones de reactivos y de productos se puede expresar en distintas unidades, y dado que las especies que reaccionan no siempre están en la misma fase, es probable que haya más de un modo de expresar la constante de equilibrio para la misma reacción. Para comenzar, analizaremos reacciones en las que los reactivos y productos están en la misma fase. O sea que ahorita vamos a estar analizando equilibrios en fase homogénea, o sea que están en el mismo estado. Vamos a ver los equilibrios homogéneos y el término equilibrio homogéneo se aplica a las reacciones en las que todas las especies reactivas se encuentran en la misma fase, o sea, en el mismo estado de la materia. La disociación del N2O4 es un ejemplo de equilibrio homogéneo en fase gaseosa, que eso ya lo vimos anteriormente en cinética. ¿Se acuerdan de que el NO2 es rojo y este es incoloro? La constante de equilibrio, como se presenta en la ecuación, tenemos acá, se dan cuenta que la constante de equilibrio basada en la ecuación balanceada es N concentración de NO2 al cuadrado, que sería el producto, que es de color rojo, y partido la concentración del N2O4 elevado a la 1 por lo que es el equilibrio estequiométrico. Bueno, entonces, solo para tener claro, pero disculpen. Entonces, la reacción
Esta reacción que está en equilibrio sería N2O4 que me va a dar NO2 y van a ser dos moléculas. Esa sería la ecuación en el equilibrio, por eso el NO2 está elevado al cuadrado, jóvenes. Bueno, vamos pues. Observe que el subíndice Kc indica que las concentraciones de las especies reactivas se expresan en molaridad o moles litro, o sea que es concentración, jóvenes. Las concentraciones de reactivos y productos en las reacciones de gases también se puede expresar en términos de sus presiones parciales, o sea, en atmósferas. A una temperatura constante, la presión P de un gas está en relación directa con la concentración en moles del gas. ¿Se dan cuenta que? Es decir, se pueden ver acá la ecuación de los gases ideales. P sería igual, presión sería igual a N partido B, se dan cuenta que eso ya es una unidad de concentración, por RT. Así la constante para el proceso de equilibrio, N2O4 gas, que van a dar 2 moles de NO2, puede expresarse como Kp es igual en presiones P, la presión de N2 al cuadrado partido la presión de N2O4. ¿Ok? En donde PNO2 y PN2O4 son presiones parciales de equilibrio en atmósferas de NO2 y N2O4 respectivamente. El subíndice Kp indica que las concentraciones en el equilibrio están expresadas en presiones, o sea, en atmósfera. Por lo general Kc no es igual a Kp, debido a que las presiones parciales de los reactivos y productos no son iguales a las concentraciones molares. Okay, o sea que se puede dar, pero es raro. Es posible deducir una relación simple entre Kc y Kp como sigue. Suponga el siguiente equilibrio en fase gaseosa. O sea que aquí vamos a desarrollar la forma en que me puede transformar Kp en Kc o Kc en Kp. Bueno, entonces tengo que la concentración de A minúscula, que sería el coeficiente estequiométrico, por A, que sería el compuesto gaseoso, me va a dar B, que sería minúscula, que sería el coeficiente estequiométrico, por B, que sería el producto. Los dos en gaseosa. Donde A y B son los coeficientes estequiométricos minúsculas y la constante de equilibrio es Kc está dada por, se dan cuenta que aquí estamos concentración, sería la concentración de B mayúscula elevado a la B minúscula partido a la concentración de A mayúscula elevado al A minúscula. Entonces la presión para Kp es Kp va a ser igual a P, la presión de B elevado a la B, la presión de A elevado a la A. Donde PA y PP son las presiones parciales de A y B. Si se supone un comportamiento de gas ideal, miren ahora qué podemos hacer. Con la ecuación de gas ideal es PA va a ser igual al volumen igual a moles de A RT. Pues entonces ahora ¿qué hacemos? Pues despejamos PA y nos va a quedar NA RT partido volumen. Ahí se acuerdan aquí que la temperatura ya es en Kelvin, donde B es el volumen del recipiente en litros. Asimismo PV va a ser, o sea, PV igual a NB RT, donde PB va a ser igual a NB RT partido B. Entonces vamos a sustituir esos
estos valores en la ecuación. Al sustituir estas relaciones en la expresión para Kp tenemos esto. Acá está la expresión esto elevado a la b y la expresión de esto elevado a la a. Entonces aquí ¿qué hacemos? Pues sacamos las constantes, ¿verdad? Sacamos las constantes y entonces nos quedaría la ecuación acá. Miren pues, el número de moles de B partido el volumen elevado a la B partido el número de moles de A partido B elevado a la A multiplicado por RT B menos A. Ahora tanto NAB como NB partido V tienen unidades de mol litro, ¿se dan cuenta? Y se puede sustituir por las concentraciones de A y B, ¿okay? O sea que ahí ya vamos bien encaminaditos. Entonces ahora en lugar de poner esto, ponemos concentración de B arriba, concentración de A. Entonces ahora se dan cuenta que esto es la expresión de la constante. ¿Qué les parece que acabamos de ver? O sea que eso sería QC, ¿verdad? Entonces Kp nos va a quedar a QC RT elevado al delta N. Se dan cuenta que acá B serían productos y A serían reactivos. Es el número de moles que están presentes en la ecuación. Ojo, número de moles. Entonces delta N va a ser AB menos A. Serían los moles de productos gaseosos, o sea, tenemos que sumir todos los moles, menos moles de reactivos gaseosos. Se dan cuenta que en este caso particular, moles de productos tengo 2 y moles de reactivos tengo 1, o sea que sería 2 menos 1, 2. Ahí se acuerdan de que puede quedar negativo, ojo con esto. Es importante porque se les modifica el cálculo. Como las presiones suelen expresarse en atmósferas, la constante de gases R es 0.0821 litros por atmósfera partido Kelvin por mol. La expresión que relaciona es QP y QC. Entonces ahora ya tenemos la expresión que sería QP va a ser igual a QC multiplicado R por T elevado a la delta N. Esta sería la fórmula para transformar. En general, QP no es igual a KC, excepto cuando, excepto en el caso especial en que delta N sea 0. O sea que quiere decir de que el número de moles de productos y el número de moles de reactivos sea igual. ¿Ok? ¿Qué les parece? En la mezcla en equilibrio de hidrógeno molecular, bromo molecular y bromuro de hidrógeno, vemos esto, un mol de hidrógeno más un mol de bromo gaseoso van a dar 2 moles de bromuro de hidrógeno. ¿Ok? Bueno, entonces en este caso la ecuación se escribe Kp va a ser igual a Kc y se dan cuenta que aquí tengo 1 y 1, 2, tengo 2 moles, sería 2 menos 2, 0. Entonces en este caso la Kp va a ser igual a la Kc, así de sencillo, joven, porque todo elevado a la 0 es igual a 1, joven, si nos recordamos de matemáticas. Bueno, entonces la ionización del ácido acético CH3COOH en agua es otro ejemplo de equilibrio homogéneo. Miremos pues. Acá estamos hablando de un equilibrio líquido. Tenemos el ácido acético CH3COOH más agua líquida nos va a dar el acetato que es CH3CO negativo más el hidronio que sería el medio ácido. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Es una reacción ácido-base. El ácido está protonando a la base, que en este caso es el agua, me da el hidronio y me da lo que es la sal. O sea que esto pues podemos verlo según el principio de Bronsted-Lowry que vimos el semestre pasado. Bueno, que vamos a ver ahorita también, ¿verdad? Vamos a repasar las ecuaciones iónicas. Este sería el ácido, este sería la base conjugada, este sería la base y este sería el ácido conjugado. Bueno, vamos a ver la constante de equilibrio que sería. Entonces la constante de equilibrio le pongo este prima
porque todavía tengo que hacer algunos cambios. Entonces quiere decir de que va a ser la concentración de acetato por la concentración de hidróneo partido la concentración de ácido acético por la concentración de agua. Bueno, aquí usamos la prima del QC para distinguirla de la forma final de la constante de equilibrio que se obtiene después. Se dan cuenta que aquí hace falta hacer unos cambios. Bueno, en un litro o 1000 gramos de agua existen 1000 gramos partido 18.02 gramos mol, que es el peso molecular, o sea, 55.5 moles de agua. En consecuencia, la concentración de agua que tenemos ahí, ¿verdad? Voy a componer esto, si no después se les pasa a uno y ya sigue los mismos errores, ¿verdad? Esto sería así. Entonces ahí sí está muy bien, jóvenes. Entonces, concentración de agua es 55.5 molar. O sea que quiere decir de que la concentración de agua no se ve afectado debido a que es el disolvente. Entonces, la expresión final de lo que es esta constante de concentración del ácido acético va a ser igual a... Esta es la cantidad grande en comparación con la concentración de otras especies presentes en la disolución. Por lo general 1 molar o menores. Así es la concentración de agua que se produce, o sea que entonces pues, no afecta. Y suponemos que no cambia en forma apreciable durante el transcurso de una reacción. Así, la magnitud de la concentración de agua la consideraremos constante y la constante de equilibrio se reduce a esto que es lo final. Entonces sería solamente dependiente de la concentración de acetato por la concentración de hidróneo partido la concentración de ácido acético original. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos, jóvenes. Escriba las expresiones para QC y KP según sea el caso para las siguientes reacciones reversibles. O sea, si son equilibrios, pues tienen que ser reversibles. Bueno, ahí tengo la primera. Ácido fluorhídrico acuoso más agua líquida que me da hidróneo acuoso más fluoruro acuoso. Bueno, entonces acá pues ya tenemos nosotros que utilizar los conceptos que acabamos de adquirir. Entonces vamos a escribir la ecuación, ¿verdad? Si estuviéramos en forma presencial, pues ustedes lo tendrían que poner, o si estuvieran ustedes en virtual y hubiera estudiantes, pues se las pongo a hacer. Entonces en este caso voy a poner QC porque es líquido y es concentración. Entonces ahora sería la concentración de H3 o más por la concentración de fluoruro partido, le voy a poner esto, y luego sería la concentración de HF multiplicado por la concentración de agua. Pero entonces ya vimos nosotros que debido a que el agua es el disolvente, entonces eliminamos la concentración de agua y la expresión ya nos queda final así. Concentración de hidróneo por la concentración de fluoruro partido la concentración de HF original. Bueno, esa sería la A. Vamos con la B. En la B se dan cuenta que son estados homogéneos. Entonces esta reacción sería KC, ¿verdad? O podría tener también KP, cualquiera de las dos. Entonces acá, como son gaseosos, los otros serán líquidos. Entonces acá KC sería igual a NO2 elevado al cuadrado partido NO elevado al cuadrado
por oxígeno elevado a la 1, ¿verdad? Pero como es un gas, también podría haber puesto el Kp. Entonces, ¿cómo lo pongo? P elevado al cuadrado de NO2 partido P NO elevado al cuadrado por P oxígeno elevado a la 1. Bueno, entonces ahí te podría poner las dos porque el sistema es gaseoso. Bueno, ahora miremos la última. La última se dan cuenta que es en fase acuosa, por lo cual yo tengo que ponerle como Kc. Entonces ahora la última sería Kc es igual a la concentración de acetato de etilo, sería CH3COO, de ahí sería C2H5, sería elevado a la 1, ¿se dan cuenta? Por la concentración de agua partido, de ahí la concentración de ácido acético CH3COOH elevado a la 1 por la concentración de C2H5OH, que sería alcohol. Esta es una reacción de esterificación. Vamos a verlo en química orgánica si ganan o si pasan a química orgánica. Esa sería una reacción de transesterificación. Estas reacciones se utilizan para generar el biodiesel, jóvenes. ¿Qué les parece? Pues entonces ahora tengo yo lo siguiente. Ahora se dan cuenta de que esta sería mi ecuación con prima, y la prima se la quito cuando quito el agua, que es un disolvente. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, esa sería la expresión para esta. Bueno, entonces miren, acá tenemos la resolución. Como en esta reacción no hay gases presentes, no hacemos Kp, solo Kc. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí está la expresión igual que la puse yo ahí. Se dan cuenta que al principio sale con agua, como había puesto I'. Entonces la cantidad de agua presente como disolvente es muy alta, por lo cual su concentración permanece constante. Por tanto, la expresión de la constante de equilibrio sería la que dejamos ahí, ¿verdad? Eliminamos la concentración de agua. Miremos para la B, tenemos la expresión de Kc, se dan cuenta, igual como la teníamos ahí, dependiendo por la... Como es una expresión, como la expresión es en gaseosa, en fase gaseosa, se debe expresar con presiones también, o se puede expresar con presiones, ¿verdad? Kp sería igual a P NO2 elevado al cuadrado partido PNO elevado al cuadrado por P elevado a la 1 oxígeno. Entonces, acá se puede expresar de las dos, ¿verdad? Se puede expresar de las dos. ¿Ok? Bueno, entonces... Está bien, ¿eh? Toda la animación de eso. Entonces aquí pueden utilizar cualquiera de las dos.
Bueno, entonces la constante de equilibrio Kc', se dan cuenta de que tiene, como vimos al inicio, todas las concentraciones de equilibrio. Como el agua formada en la reacción es insignificante comparada con el agua presente como disolvente, su concentración no cambia y la nueva constante de equilibrio, pues prácticamente la concentración es constante, se puede eliminar, que fue lo que dejamos ahí. Vamos ahí con un ejercicio para lo que es el resumen de la unidad 3. ¿Ok? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Se ha estudiado el siguiente proceso en equilibrio a 230 grados centígrados. 2NO más oxígeno gaseoso nos da 2 moles de NO2. ¿Ok? Bueno, entonces, en un experimento se encontró que las concentraciones de equilibrio de las especies son NO es igual a 0.0542 molar, oxígeno es 0.0127 molar y NO2 es 15.5 molar. Calcule la constante de equilibrio QC de la reacción a esta temperatura. Aquí tenemos la reacción representada por dibujos y acá tenemos esta reacción ya normal. La constante de equilibrio está dada por, entonces sabemos que QC, se dan cuenta que aquí puedo poner KP o puedo poner KP o KC, pero aquí como los datos son en concentración, pues voy a utilizar la expresión de QC, ¿verdad? Eso es lo que me define. Bueno, entonces aquí QC va a ser igual a la concentración de NO2 al cuadrado partido NO elevado al cuadrado por la concentración de oxígeno. Entonces sustituimos los valores que nos dieron en el problema, se dan cuenta, 15.5 al cuadrado partido 0.0542 al cuadrado por 0.127 a la 1. Bueno, entonces miremos, hagamos el cálculo, jóvenes, porque es que realmente tenemos que acostumbrarnos a hacer los cálculos. Entonces sería dividido a 2 paréntesis, 0.0542 elevado al cuadrado, cierro paréntesis, lo multiplico por 0.127, cierro paréntesis, y obtengo 6.44 por 10 a la menos 5. Entonces, esto acostumbrémonos a hacer los cálculos. Entonces, aquí tenemos el ejercicio de práctica número 2 para lo que es el resumen. Entonces vamos a ver otro ejemplo. La constante de equilibrio Kp obtenida para la descomposición del pentacloruro de fósforo en tricloruro de fósforo y cloro. Acá tenemos. Se dan cuenta que la ecuación está balanceada. 5 cloros, un fósforo. ¿Ok? La relación acá es 1 a 1. En todos. Bueno. La constante de equilibrio es 1.05 a 250 grados. Si las presiones parciales en el equilibrio PCl5, PCl3 son de 0.0875 y 0.0473 atmósferas, respectivamente, ¿cuál es la presión parcial de equilibrio de lo que es cloro a esta temperatura? Se dan cuenta que aquí, como son gases y me están dando presiones, entonces voy a tener que utilizar la expresión de presiones, ¿no? Kp. El equilibrio Kp, revisar que la reacción esté balanceada. Eso vimos que sí está balanceada. Acá tenemos PCl5, PCl3 más cloro. Entonces la expresión sería presión de PCl3 por presión de Cl2 partido presión de PCl5. Bueno, entonces, en este caso se dan cuenta que yo lo que no tengo es la PCl2, entonces tengo que despejar de ahí abajo, jóvenes, así de sencillo. Sustituyendo las presiones parciales conocidas, entonces acá tendríamos la sustitución, sabemos el Kp,
sabemos la concentración de PCl3 y sabemos la concentración de PCl5. Entonces ahora solo despejamos, ¿va, jóvenes? Déjenme ver acá una cosa. Como les digo, es que aquí tengo que... No sé por qué no está aquí. Aquí está. Pero le voy a poner... Es que no me... Fíjense que no me transforma eso a más chiquito. Si lo puse más chiquito y me queda igual. Bueno, entonces... tenemos que la presión de Cl2 en el equilibrio sería 1.98. Hagamos las operaciones. Sería 1.05 por 0.875 dividido 0.463. Entonces queda 1.98. Estamos bien. Bueno, acá tenemos el ejercicio práctica número 3 para el resumen. Vamos a ver otro ejemplo. El metanol se elabora industrialmente mediante la siguiente reacción. Entonces tengo el monóxido de carbono gaseoso más 2 moles de hidrógeno gaseoso me van a dar 1 mol de metanol. Comprobemos que esté balanceada, un carbono, 6 hidrógenos sería, bueno, 4 hidrógenos sería 3 y 1, 4, y oxígenos 1 está balanceada. Ok, primera cosa que tengo que ver. La constante de equilibrio Kc para la reacción es de 10.5 a 200 grados centígrados. ¿Cuál es el valor de Kp de esta temperatura? Entonces se dan cuenta que aquí vamos a tener que utilizar la fórmula que desarrollamos hace algunos diapositivas. Bueno, la relación entre Kc y Kp está dada por esta ecuación. Kp es igual a Kc por 0.0821 por la temperatura en Kelvin elevado a la delta N. Pero antes de ver esto, vamos a repasar acá una cosa. Se dan cuenta que aquí en productos tengo 1 mol y en reactivos tengo 3 moles, 2 acá y 1 son 3 moles. Entonces me va a quedar 1 menos 2 menos 3 me va a quedar menos 2. Se dan cuenta que me va a quedar negativo, ojo. Eso se confunde en estas cuestiones, o sea, esto no debería ser problema para un ingeniero joven. Bueno, entonces ahora tengo la ecuación. La temperatura es 273 más 220, 493 grados Kelvin. Y ahora el delta N sería 1 en productos menos 3 de reactivos, me queda menos 2. Ahí tengo los datos. Entonces ahora tengo la Kc 10.5, de ahí tengo 0.0821 por 493, que es la temperatura en Kelvin, elevado a la menos 2. Entonces ahora hagamos el cálculo también, pues joven. Sería 10.5 por, entre paréntesis, voy a poner dos paréntesis, 0.0821 por 493, cierro el primer paréntesis, elevo al cuadrado, cierro el otro paréntesis y ahí está. Me sale 1.72, me sale, jóvenes, por 10 a la cuarta. ¿Qué pasó ahí? Vamos a repetir. Sería 10.5 por, abro paréntesis, dos paréntesis. Entonces sería 0.0821. Yo creo que no puse menos 2, jóvenes, ahí tuvo el clavo, ¿verdad? Por 493 y ahí tuvo el clavo. Entonces ahí tengo que poner elevado. No tengo elevado, ¿saben? Aquí elevado al cubo. En elevado lo pongo a la menos 2, ¿sí? Porque es negativo, abajo, menos 2. Cierro este paréntesis y cierro el otro paréntesis y ahí sí tengo. Sí, me quedó 6.41 por 10 a la menos 3. Entonces mi error para cuando hice el cálculo es que aquí puse al cuadrado, pues si no era al cuadrado. Entonces el Kp sería entonces igual a 6.41 por 10 a la menos 3. Se dan cuenta que no es igual el Kp que el Kc. Solo es igual cuando la suma de la resta de los moles es igual a 0.
¿Qué aprendimos en la presentación? Equilibrio químico, definición. Luego, el concepto de equilibrio y la constante de equilibrio. 3. La constante de equilibrio. 4. La escritura de expresiones de constante de equilibrio y equilibrios homogéneos. Entonces, eso fue lo que vimos en esta presentación, chicos. Espero que les haya quedado claro. Por eso se les pone ejercicios en el transcurso del desarrollo de lo que es la presentación, para que ustedes practiquen los conocimientos adquiridos, y eso lo tienen que presentar en el resumen de la unidad 3 cuando se termine. Normalmente una semana después lo tendrían que entregar si estuviera nuestro semestre normal, pero debido al paro estudiantil pues no se puede hacer eso. Bueno, entonces eso sería con respecto a la unidad 3 parte 1. Bueno, vamos ahora a ver la unidad 3 parte 2. Bueno, entonces, como ya les indiqué, en el examen parcial solo entra unidad 1 y unidad 2. Esta unidad 3 ya es para el examen segundo parcial. Bueno, entonces vamos a continuar. Tenemos los objetivos de esta parte: que los estudiantes conozcan los principios del equilibrio heterogéneo, que los estudiantes puedan realizar cálculos de las reacciones con equilibrios heterogéneos, que los estudiantes conozcan la información que proporciona la constante de equilibrio, que puedan predecir la dirección de una reacción. 5. Que puedan calcular las concentraciones en equilibrio. 6. Que conozcan los factores que afectan el equilibrio. 7. Que conozcan el principio de Le Chatelier. 8. Que los estudiantes entiendan cómo afecta el equilibrio químico los cambios en el volumen y la presión. 9. Que los estudiantes entiendan cómo afecta el equilibrio los cambios de temperatura. Y 10. Que conozcan el efecto catalizador en el equilibrio. Pues esos serían todos los objetivos que tenemos que cubrir en esta presentación. Bueno, vamos a ver los equilibrios heterogéneos. ¿Cómo es de esperar una reacción reversible en las que intervienen reactivos y productos en distintas fases conduce a un equilibrio heterogéneo? ¿Okay? Por ejemplo, cuando el carbonato de calcio se calienta en un recipiente cerrado, se establece el siguiente equilibrio. Se dan cuenta que acá el carbonato de calcio es sólido, ¿ok? Y ustedes están produciendo un gas y un sólido. Están produciendo el óxido de calcio y el CO2. Entonces esta reacción es heterogénea porque tiene parte sólida y tiene fase gaseosa. Los dos sólidos y el gas constituyen tres fases distintas. La constante de equilibrio se puede expresar como. Entonces vamos a ponerle prima porque vamos a eliminar algunas cosas. Entonces la concentración, la constante de concentración en equilibrio pues sería, se dan cuenta que está balanceada. Otra cosa que tenemos que usar: un calcio, un carbono, un carbono, 3 oxígenos, 3 oxígenos. Entonces 1, 1, 1. Entonces la concentración de calcio elevado a la 1 por la concentración de CO2 elevado a la 1 partido la concentración de carbonato de calcio elevado a la 1. Entonces le ponemos prima porque vamos a eliminar algunos. De nuevo, la prima para el Kc sirve para distinguirla de la forma final de la constante de equilibrio que se obtiene más adelante. Sin embargo, la concentración de un sólido
al igual que su densidad, es una propiedad intensiva y no depende de la cantidad presente. Por ejemplo, la concentración molar de cobre, densidad 8.96 gramos por centímetro cúbico, a 20 grados centígrados es la misma, ya sea para un gramo o ya sea para una tonelada. Por eso es que es una propiedad intensiva, ¿verdad? Entonces quiere decir de que no está cambiando, ¿ok? Y como no cambia, pues decimos nosotros que es constante, ¿verdad? Entonces, la concentración de cobre, 8.96 gramos partido centímetro cúbico, por un mol partido 63.55, que es la masa molecular, nos queda 0.014 141 mol, que es equivalente a 141 moles litro. O sea que ahí esa concentración está constante. Por esta razón, los términos de concentración de carbonato de calcio, concentración de óxido de calcio, son en sí mismos constantes y se pueden combinar con la constante de equilibrio. En esta forma, la ecuación de equilibrio anterior se simplifica, o sea que todos los sólidos los quitamos. Entonces ahora QC me va a quedar igual a la concentración de CO2 únicamente. ¿Qué les parece? Entonces, en los equilibrios heterogéneos, cuando nosotros tengamos sustancias en estado sólido, las consideramos constantes debido a que no varía su concentración, en este caso su densidad. Bueno, dada que Kc, la nueva constante de equilibrio, queda expresada en términos de una sola concentración, la del CO2, observe que el valor de Kc no depende de la cantidad ni de carbonato de calcio ni de óxido de calcio presentes, siempre y cuando algo de cada uno de estos se encuentre en equilibrio. ¿Okay? Entonces acá podemos ver esto, ¿no? Acá tengo carbonato de calcio y tengo óxido de calcio. Acá tengo, se dan cuenta que en este caso tengo más carbonato que óxido, y en esta otra pues yo tengo igual, ¿verdad? Aquí tengo menos carbonato y tengo más óxido de calcio, ¿verdad? Entonces acá podemos ver que la concentración está constante, ¿no? Por eso quedó igual. O sea, no me modifica la variación de las concentraciones de los compuestos sólidos, no me modifica la concentración del gas, del CO2. Ojo. Entonces, en A y B, la presión en equilibrio del CO2 es la misma, a la misma temperatura, sin importar la presencia de cantidades diferentes de carbonato y calcio. Se dan cuenta, aquí hay más carbonato que óxido y aquí hay más óxido que carbonato, y las moléculas o la concentración de CO2 sigue constante. Bueno, esta situación se puede simplificar si reemplazamos las concentraciones con las actividades. En termodinámica, la actividad de un sólido puro es 1. Por tanto, los términos de concentración tanto para carbonato de calcio como para óxido de calcio son la unidad. Y con base a la ecuación de equilibrio anterior podemos decir Kc va a ser igual a concentración de CO2. Bueno, entonces, ojo con eso. De manera similar, la actividad de un líquido puro también es igual a cero. Como vimos, también es importante aquí, un líquido puro. Así, si un reactivo o un producto es líquido, lo podemos sumitir en la expresión de constante de equilibrio. Ojo. También podemos expresar la constante de equilibrio, en este caso como es un gas, lo podemos expresar como Kp, que va a ser igual a la presión del CO2, como su coeficiente estequiométrico es 1, pues se elevado a la 1. En este caso, la magnitud de la constante de equilibrio es igual a la presión del gas CO2, una magnitud fácil de medir. Ejemplo, escriba las expresiones de constante de equilibrio Kc y Kp que correspondan a cada uno de los siguientes sistemas heterogéneos. Bueno, vamos a ver pues jóvenes.
Entonces acá tengo mis nuevos problemas, ¿ok? El primero, se dan cuenta que tengo NH42SE, o sea, selenio sólido, y obtengo 2 moles de amoníaco, NH3 gaseoso, y 1 mol de H2SE, ¿ok? Que sería selenuro de hidrógeno. Bueno, entonces vamos a ver cómo ponemos las expresiones. Eso se les va a preguntar en el examen cómo es. Entonces la primera le voy a poner yo como K'. En este caso se dan cuenta de que es sólido y gas. La puedo poner con concentración. La voy a poner con concentración. Eso va a ser igual a la concentración de NH3 elevado a la 2, porque ahí está balanceada la ecuación, multiplicado por la concentración de H2SE elevado a la 1 partido la concentración de ¿qué? NH4 2 selenio. Entonces aquí podemos ver que como la concentración de selenuro de amonio o amónico es sólida, entonces acá podemos eliminar esta y nos va a quedar solamente esta expresión. Bueno, igual también ya nos quedaría como Kc, y también esta, como son gases, la puedo expresar como Kp, ¿verdad? ¿Y cómo la voy a expresar? Pues va a ser la presión del NH3 elevado al cuadrado por la presión de H2SE elevado a la 1, ¿verdad? Y no puedo poner la presión del sólido porque la presión del sólido pues es 1, ¿ok? Esa sería la primera. Ahora miremos la segunda. Ahora la segunda, se dan cuenta que tengo cloruro de plata sólido, que me va a dar plata más 1 y más cloro acuoso, los dos. O sea que aquí no puedo poner Kp porque son acuosos. Entonces sería Kc va a ser igual, vamos a ponerle prima otra vez, que va a ser igual a la concentración de plata elevado a la 1 por la concentración de cloruro elevado a la 1 partido la concentración de cloruro de plata. Como el cloruro de plata es insoluble, perdón, es un sólido, entonces cambiamos, esta sería la expresión y ahora sería la Kc normal. Bueno, vamos con la última. Ahora la C sería, fíjense pues, P4 sólido más 6 moles de cloro gaseoso, que nos van a dar 4 moles de PCl líquido. Bueno, entonces ahora acá miremos, tiene que ser concentración puede ser con concentración. Entonces acá vamos a poner prima, que va a ser igual a ¿qué? A 4 a la concentración. La concentración de PCl3 elevado a la 4 partido ¿qué? La concentración de P4 elevado a la 1 por la concentración de Cl2 elevado a la 6. Bueno, entonces le puse prima porque aquí tengo que eliminar varios. Se dan cuenta de que el PCl es un líquido, entonces acá no puedo poner este, me va a quedar 1. Y también en el caso del fósforo es sólido, entonces la expresión me va a quedar así, ¿ok? Y la expresión de Kp, como es un gas entonces le quito el prima
El Kp va a ser igual a 1 partido la presión del cloro elevado a la 6. Pues eso sería la expresión de equilibrio de estos muchachos. Miremos la resolución. Entonces, como NH3,2 selenio es un sólido, la constante Kc me queda así. Se dan cuenta que elimino eso. Podemos expresarla también en constante Kp en términos de presiones porque las sustancias son gaseosas. Entonces me quedaría Kp es igual a P, presión de amoníaco elevado al cuadrado por la presión del selenuro de hidrógeno. Bueno, esa sería la A. Miremos la B. Aquí el cloruro sólido es sólido, así que la constante me quedaría Kc, no puedo poner Kp. Podemos expresar P4 es un sólido y PCl es un líquido, por lo que ninguno aparece en la expresión de constante. Entonces me queda Kc es igual a 1 partido cloro, concentración de cloro elevado al cuadrado, a la sexta, perdón. Y podemos expresar también como términos de presión, porque es un gas, Kp es igual a 1 partido presión de cloro elevado a la 6. Para que miren bien las ecuaciones que estaban al revés, no me había dado cuenta. Acá tenemos el problema número 5. Entonces, en el siguiente equilibrio heterogéneo, se dan cuenta que tenemos carbonato de calcio sólido, que nos va a dar óxido de calcio sólido y carbonato gaseoso. Está balanceada. La presión del CO2 es de 0.236 atmósferas a 800 grados. Calcule el Kp y B, calcule el Kc para la reacción a esta temperatura. Se dan cuenta que empiezo con el Kp porque me dieron datos de presión. Y luego con la ecuación que ya vimos vamos a transformar eso a Kc. Bueno, entonces ahora escribimos Kp va a ser igual a P, la presión de CO2 elevado a la 1. Entonces el Kp me sale 0.236. A partir de la ecuación que sabemos que Kp va a ser igual a Kc multiplicado por 0.08221 por T elevado a la delta N, pues ahora sabemos que la temperatura en Kelvin es 1073 Kelvin, el delta N es 1, ¿verdad? Y o sea la diferencia entre los moles de producto menos moles de reactivo, así que al sustituirse los valores nos quedan 0.236, que ya tenemos el Kc, igual a Kp, este sería Kp. Después despejamos lo que es la ecuación, como es elevado a la 1, pues nos queda igual. Y entonces ahora ya despejamos Kc y Kc nos queda 2.68 por 10 a la menos 3. Hagamos el cálculo. Entonces sería 0.236 dividido entre paréntesis 0.0821 por 1073 y me queda 2.68 por 10 a la menos 3. Estamos bien. Bueno, entonces ahí lo vamos a dejar, chicos. Terminamos la clase número 9. Voy a seguir actualizando clases hasta que nos nivelemos entre la clase que toca y la clase que estamos dando. Ahorita vamos atrasados, pues, porque empecé a grabar estas clases más tarde del tiempo que empezaron los cursos. Bueno, pero ya gracias a Dios vamos bastante adelantados. Entonces me despido. Su profesor Walter de la Roca Cuellar, número de registro personal 2002-0176, y sería el curso de Química General 2, sección B, del día miércoles 7 de septiembre
y este es el último día oficial de clases, ¿verdad? Seguiré grabando otras clases en el transcurso del final de la semana para irnos nivelando entre la fecha y la clase que toca. Bueno, ahorita supuestamente debíamos llevar 23 clases y ahorita llevo 9. Gracias, muy amable, nos vemos.